Bueno, bendiciones a todos, hermanos y hermanas que pudieron estar el día de hoy aquí con nosotros. Les doy una cordial bienvenida a la clase que nos corresponde en este día sábado. Y tenemos un breve resumen sobre el dispensacionalismo progresivo de todas las clases y de todas las categorías de teología que íbamos a estudiar en cuanto a sistemas teológicos. Pues ya hemos visto la teología dispensacionalista tradicional, la teología del pacto tradicional. Vimos mucho más en detalle el pactualismo progresivo y ahora vamos a empezar a ver en detalle también el dispensacionalismo progresivo. Como de costumbre, bienvenidos a Casa de Estudio Reino de Dios. Vamos a continuar con nuestro lema, como siempre lo hacemos: educamos, no adoctrinamos. Y su servidor, el profesor Ben Escalante, desde aquí de Portland, Oregon, en los Estados Unidos, les da la más cordial bienvenida a la clase el día de hoy. Vamos de lleno ahí para poder aprovechar el tiempo. Como ustedes saben, tenemos un libro de texto que muchos de ustedes ya lo han conseguido, las teologías del pacto y dispensacional, por los editores Brent Parker y Richard Lucas. Y pues es un libro editado en el 2023 al español. La autoría original fue en inglés en el 2022 y es publicado por la editorial Bautista Independiente, un libro que recomendamos mucho para poder estudiar esos temas. Lo estamos utilizando como libro de texto. Y nada más para recordar, recuerden que desde que el dispensacionalismo fue popularizado y sistematizado y entró en escena en el 1830 aproximadamente. De ahí en adelante han habido dos sistemas básicos: la teología del pacto y la teología dispensacionalista. Y de ahí también hemos visto ya que hay dos posturas centristas más hacia el centro: el pactualismo progresivo. Ya estudiamos la postura de Stephen Wellum. Ahora vamos a entrar a la postura del dispensacionalismo progresivo, presentada por también el expositor Darrell Buck en el libro. Y estas son las cuatro posturas, digamos, más importantes del día de hoy en la esfera o en el espectro teológico del estudio. Vamos a la que sigue y ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Tras la Reforma Protestante, aquí tenemos a los editores, a Brent Parker y Richard Lucas. Tras la Reforma Protestante se han propuesto numerosas maneras de comprender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y de explicar la continuidad y discontinuidad de las Escrituras. Estas cuatro posturas transitan por un amplio espectro en el que algunas proponen una mayor continuidad, como la teología del pacto, la tradicional, y también el pactualismo progresivo. Y dentro del plan de Dios a través del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, ya mencioné estas dos teologías. Y luego, mientras que otras abogan por una mayor discontinuidad, como el dispensacionalismo progresivo y el dispensacionalismo tradicional o clásico. Así que ya hemos visto esta tabla, este diagrama, ya lo hemos visto antes. Tenemos dos de un lado, dos del otro. Y también en el mismo libro, recuerden que se mencionan cuatro posturas que no están estudiadas o analizadas en detalle en el libro, sino que no solamente son mencionadas de paso, como la teología del pacto bautista reformada, que incluye el federalismo de 1689, y también la teología del nuevo pacto, que no la hemos incluido en esas cuatro posturas. También está la teología de la promesa, que hoy vamos a hablar un poquito de ella. Y también está la teonomía, que es otra postura que se encuentra allí, ¿verdad? Esas otras también merecen estudio, pero será para un estudio más detallado, pero será para un tiempo futuro. Y del otro lado, pues ya saben, tenemos el dispensacionalismo progresivo y el dispensacionalismo tradicional o clásico, como ustedes ya lo han conocido. Ahora, la única cosa que quiero mencionar es que la teología de la promesa
es elaborada por Walter C. Kaiser y como dije, hoy vamos a cubrir de ello un poco y vamos de lleno ahí, ¿verdad? Ahí tenemos a Walter C. Kaiser, que es el proponente de lo que se conoce como la teología de la promesa. Y vamos a ver un breve resumen que los mismos editores Brent Parker y Richard Lucas nos hacen en el libro. Dice así: el enfoque de la teología de la promesa que propone Walter C. Kaiser se inclina más hacia la discontinuidad dentro del espectro teológico. La teología de Kaiser discrepa, o sea, es diferente de la teología del pacto tradicional y también discrepa de las antiguas formas del dispensacionalismo tradicional. O sea que no está de acuerdo con ninguna de las posturas tradicionales. Por lo general, concuerda con el dispensacionalismo progresivo, pues afirma una distinción y no una separación entre el Israel étnico y la iglesia, ya que considera a la iglesia, o sea, del Nuevo Testamento, como parte del remanente fiel injertado en el Israel étnico o injertado en la nación de Israel, el Israel étnico. De todas maneras, esto es diferente a como lo ve el pactualismo progresivo. No es igual, ¿verdad? Es parecido, pero no es igual. Kaiser argumenta que su perspectiva concuerda con la postura de la teología del pacto tradicional en lo siguiente, en que existe solo un plan de salvación y solo un pueblo de Dios, pero plantea que existen aspectos distinguibles entre el Israel étnico y la iglesia, aduciendo que las promesas de Dios al antiguo Israel étnico, tal como la promesa de la tierra, se cumplirán solo para Israel como etnia. Y acá finalmente dice los editores, esto significa que la teología de la promesa propuesta por Walter Kaiser no está lejos del dispensacionalismo progresivo. Entonces, debido a eso, hemos puesto una breve reseña de esta teología de la promesa, porque en rasgos generales se considera bastante similar a lo que es el dispensacionalismo progresivo. Y hay que decir que cronológicamente Walter Kaiser elaboró este sistema teológico aún antes que aparecieran aquellos que supuestamente definieron el dispensacionalismo progresivo. O sea que él fue un dispensacionalista progresivo seminal, o sea, puso la semilla de ese sistema, aunque no lo llamó con ese título, con esa nomenclatura, pero ahora ya cuando se empieza a ver el panorama en su totalidad, vemos que cronológicamente él puso la semilla y luego fue desarrollada y fue definida, pulida, y ahora ya se conoce como dispensacionalismo progresivo. Pero en su tiempo él solamente la llamó la teología de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que de allá partió para ser desarrollada y elaborada a lo largo de las páginas de la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Seguimos. Aquí tenemos el libro de Walter Kaiser, el que él escribió en la edición original de 1978. Se llama en inglés Toward an Old Testament Theology. Y este libro fue presentado en inglés nuevamente en una edición revisada en 1991, que es realmente el libro que se vende en el mercado el día de hoy. Y acá tenemos la traducción al español. Existe una traducción al español que sería el libro académico, porque este es un libro académico, To Warn an Old Testament Theology, y acá se traduce hacia una teología del Antiguo Testamento, y ese libro académico que es la traducción
de la edición original de 1978 de Editorial Vida, y este libro apareció por primera vez en español en el año 2000. O sea que si queremos una versión académica del dispensacionalismo progresivo, podemos ver una previa postura en cuanto a eso en este libro, en una forma académica. Y como digo, más después se elaboró ya una pulición, ya más, se le dio una pulida a la propuesta y ya apareció de una manera con ese nombre. Pero académicamente este libro es el único que yo conozco en español que presenta esta postura del dispensacionalismo progresivo. Luego tenemos acá, vamos a continuar, ya hemos dejado esa breve reseña de lo que es la parte seminal, la parte de la semilla en cuanto a doctrina que propuso Walter Kaiser. Y ahora sí vamos a movernos hacia los dos que son considerados, no los únicos, pero dos de los más importantes fundadores o proponentes definitorios de lo que es el dispensacionalismo progresivo. Uno de ellos es Craig Blazing y el otro es Darrell Buck, que son los dos que tenemos aquí. Y dice acá, a manera de resumen, dicen los editores de este libro lo siguiente: como se ha mencionado anteriormente, existen muchas coincidencias o similitudes entre los dispensacionalistas más tradicionales y los dispensacionalistas progresivos a la hora de afirmar la diferencia esencial entre el Israel étnico y la Iglesia. O sea que hay que recordar que el dispensacionalismo progresivo sí es una evolución que parte y que toma como base el dispensacionalismo tradicional. O sea, evoluciona el dispensacionalismo tradicional y llega a ser una postura ya con diferentes elementos también que viene a conocerse como dispensacionalismo progresivo, pero esta postura no abandona todas las premisas o todos los principios o todos los credos que tiene el dispensacionalismo tradicional, sino que evoluciona y sí, ciertas cosas cambian, pero una de las que no cambian y que siempre sigue siendo una coincidencia o una similitud es la diferencia esencial entre el Israel étnico y la iglesia. Ambos, tanto el tradicional como el progresivo, afirman la diferencia esencial entre el Israel étnico y la iglesia. Y luego dice, esta postura ha quedado ilustrada en dos obras claves que se titulan respectivamente Progressive Dispensationalism, que se traduce como dispensacionalismo progresivo, la cual apareció en el año 2000, y el otro libro es Dispensationalism, Israel and the Church, The Search for Definition. Y en español sería Dispensacionalismo, Israel y la Iglesia, la búsqueda de una definición, la cual apareció en el año 2010, en donde varios autores colaboran escribiendo diferentes ensayos. Sin embargo, existen tres diferencias importantes entre los proponentes de la teología dispensacionalista tradicional y el dispensacionalismo progresivo cuando se analiza. Y esas tres diferencias importantes son, primero, la hermenéutica que se usa en cada uno de los sistemas, tanto en el tradicionalismo como en el progresivo, hay una hermenéutica diferente. El reino de Dios, ese tema se entiende en forma diferente y el nuevo pacto también se entiende en forma diferente. Vamos a ver acá los dos libros que acabamos de mencionar. El de Dispensacionalismo Progresivo es un libro académico que en su edición original apareció en el 2000
Y ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba dice Craig Blazing y abajo dice Darrell Buck, que son los dos colaboradores en este libro. Vuelvo a repetir, no son los únicos que han abrazado este sistema. De hecho, muchos, si no es que la mayoría de los que eran dispensacionalistas tradicionales, ahora serían identificados como dispensacionalistas progresivos, porque ellos han progresado o evolucionado en su manera de entender la teología de la escritura. Y acá podemos ver el segundo libro, Dispensacionalismo, Israel y la Iglesia, la búsqueda de una definición. Y acá tenemos los editores, Craig Blazer y Darrell Buck, una vez más. Pero tenemos varios escritores que trabajan proveyendo sus diferentes ensayos para crear este libro. Y de hecho, dice con respuestas por Walter Kaiser, Willem, y luego dice aquí, Van Gemeren y Bruce Walke, que son otros eruditos que responden a los ensayos, pero responden a todo el libro. Entonces, este es otro libro académico que trabajó sobre ese tema del dispensacionalismo progresivo, y su edición original viene del 2010, como ya hemos visto. Ahora vamos a ver este breve resumen sobre lo que estamos tocando, que abarca tres diferentes temas o áreas de diferencia entre el dispensacionalismo tradicional o el que es muy popular, conocido como el clásico, sobre todo en Latinoamérica, con la enseñanza de Scofield, con la enseñanza de Darby, y luego vamos a ver cómo se diferencia del progresivo. Dice así el primer tema en cuanto a la hermenéutica o la interpretación. Un aspecto que se ha debatido mucho entre los dispensacionalistas es la hermenéutica complementaria que se utiliza en el dispensacionalismo progresivo. Ese es el título que se le ha dado a ese tipo de hermenéutica, hermenéutica complementaria, y es la que usa el dispensacionalismo progresivo. Fíjese cómo dice aquí. Según este enfoque, el Nuevo Testamento sí incorpora cambios y progresos, y no se limita a repetir solamente la revelación del Antiguo Testamento. Sin embargo, al introducir estos complementos adicionales, no echa por la borda las antiguas promesas. Estos realces en el Nuevo Testamento no ocurren en detrimento de la promesa original. Y esto lo dicen Blazing y Block en el libro Dispensacionalismo, Israel y la Iglesia, páginas 392 y 393. O sea que aquí se añade o se complementa con nueva revelación que se tiene en el Nuevo Testamento, pero lo que se está diciendo es que esta nueva revelación no cumple a manera de antitipo el tipo del antiguo, como en el sistema anterior que estudiamos, sino que aquí añade información, añade revelación, pero las promesas del Antiguo Testamento, en forma literal, tal y como fueron dadas, permanecen y se espera que todavía sean cumplidas en forma literal en un futuro. Es lo que está tratando de decir esto. Vamos a ver aquí cómo lo elabora. Dice, el propósito original del autor en el Antiguo Testamento, con las aplicaciones o implicaciones de ese significado original, no se evita dentro de este marco de interpretación dispensacional. Vamos a parar ahí y vamos a analizarlo despacio. Dice, el propósito original del autor en el Antiguo Testamento, con las aplicaciones o implicaciones de ese significado original, no se evita dentro de este marco de interpretación dispensacional.
sea que no se evitan las aplicaciones, no se evitan las implicaciones que proceden de ese marco dispensacional original, sino que más bien, como dice aquí, el progreso de la revelación aporta en el Nuevo Testamento aspectos complementarios dentro del significado original del Antiguo Testamento, a medida que los elementos adicionales del mensaje textual toman una mayor forma. Lo dicen Blazing y Block en el dispensacionalismo progresivo, páginas 64 y 68. En pocas palabras y en un sentido simple, lo que nos están tratando de decir es que cualquier aspecto complementario que se obtiene en el Nuevo Testamento viene a añadirse a lo que se ha revelado literalmente en el Antiguo Testamento. De manera que el Antiguo Testamento es la base y el Nuevo Testamento nada más es el complemento. Eso quiere decir, a la hora de interpretar, que el Nuevo Testamento se tiene que sujetar al Antiguo, porque el Antiguo es el que determina el significado original, no el Nuevo. Entonces eso es diferente a la hermenéutica, por ejemplo, del pactualismo progresivo que estudiamos la vez anterior. Y aquí, en ese sentido, cualquier aspecto complementario tiene que sujetarse al sentido original de lo que dice el texto y a la revelación del Antiguo Testamento. O sea que aquí el Nuevo Testamento se sujeta al Antiguo en este sistema, según Blaze City Block y como lo ponen en Dispensacionalismo Progresivo, páginas 64 y 68. Vamos a ver la que sigue. Dice así, en cuanto a la continuación de la hermenéutica o interpretación, los dispensacionalistas progresivos, por su parte, ofrecen una lectura multinivel del texto a la hora de explicar el contexto cercano, teniendo en cuenta las conexiones literarias intertextuales que tienen lugar en contextos más distantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que ofrecen una lectura multinivel y que esto incluye tener en cuenta las conexiones literarias que ofrecen otros contextos más distantes, pero que se relacionan con el contexto cercano del texto bajo estudio. Entonces quiere decir que un contexto distante afecta como complemento, porque estamos hablando de una hermenéutica complementaria, afecta como complemento el significado del contexto cercano, pero jamás lo puede contradecir y al mismo tiempo jamás lo puede discrepar, o sea, no puede el contexto del Nuevo Testamento darle un sentido totalmente diferente al que ya tenía en el Antiguo Testamento, sino que tiene que ajustarse al Antiguo Testamento. Es lo que está queriendo decir. La importancia de este enfoque al poner en práctica este método es que se afirma una mayor continuidad entre el Israel étnico y la iglesia de la que se podía encontrar en el modelo de la teología dispensacionalista tradicional. Vamos a explicar esto un poquito más despacio. Cuando hablamos de la teología dispensacionalista tradicional, esta teología enseña una total discontinuidad entre el Israel y la iglesia. O sea, para esta teología, la tradicional, el Israel étnico y la iglesia son dos pueblos completamente diferentes que pertenecen a dos dispensaciones completamente diferentes, que pertenecen a dos planes de Dios completamente diferentes y que nunca se van a unir en un mismo y solo cuerpo. O sea, hay una discontinuidad completa, una separación
completa. Ahora, en el método de complementario del dispensacionalismo progresivo, esta discontinuidad o separación ya no es tan extrema, sino que se ven ciertas coincidencias entre los dos pueblos. Hay una mayor continuidad, una mayor coincidencia y similitud entre Israel, el Israel étnico y la iglesia, sin que vengan a ser el mismo pueblo, sin que vengan a ser la misma unidad o entidad. O sea que, aunque hay una mayor continuidad en el dispensacionalismo progresivo, siempre se sigue afirmando que el Israel étnico es una cosa y la iglesia del Nuevo Testamento es otra cosa, pero no hasta un extremo de separación. Es lo que está tratando de decirse. Se evita ese extremismo que tenía la teología dispensacionalista tradicional. ¿En qué sentido? Bueno, pues que ya no hay dos pactos diferentes, uno para Israel y otro para la iglesia, o sea, dos nuevos pactos. No hay dos planes diferentes, uno celestial y otro terrenal. Eso hace que se evite ese extremismo. Y como dice aquí, según esta postura del dispensacionalismo progresivo, en lugar de interpretar la existencia de dos pueblos de Dios con planes separados, o sea, con dos planes separados, como en la teología dispensacionalista tradicional, o sea, la de Scofield y la de Darby, o de considerar a la iglesia como un paréntesis dentro del plan de Dios, como en la teología también dispensacionalista tradicional, la de Scofield y la de Darby, solo existe un pueblo de Dios, pues se interpreta que el Israel étnico y la iglesia coinciden, no que sean un mismo cuerpo, pero sí coinciden hasta cierto punto. No hay una total identificación de uno con el otro, pero sí coinciden hasta cierto punto en ciertas cosas y que la iglesia se considera una fase vital dentro del programa del reino, que tiene lugar dentro de un único plan holístico. O sea, al decir que nada más hay un solo plan, ya es diferente a decir que habían dos planes, como en la teología dispensacionalista tradicional de Scofield. Pero acá dice que solamente hay un único plan holístico, es decir, completo o total de redención. Entonces, esta postura evita esos extremismos. Bueno, aquí queremos presentar un libro de fácil lectura y tenemos al autor que se llama David Pawson, escritor de un libro de fácil lectura. Este libro, después de que yo lo leí y habiendo entendido ya el punto de vista de el dispensacionalismo progresivo, personalmente yo lo categorizaría o lo podría en un catálogo, en una categoría como dispensacionalista progresivo a este autor. Él no se identifica a sí mismo como dispensacionalista progresivo, pero en base a las cosas, o sea, con ese título, pero en base a las cosas que él enseña en este libro, él califica y quedaría dentro de lo que es el dispensacionalismo progresivo. El libro se llama Por Dios, yo, los pactos bíblicos, y es un libro traducido del inglés al castellano por Anchor Recordings en el 2018. Y es un libro bastante, bueno, es un libro pequeño, muy interesante y no es para nada académico, es de muy fácil lectura y si ustedes lo pueden conseguir, yo les recomendaría que lo consigan. Va a añadir a su biblioteca un pequeño libro de referencia muy bueno que les va a ayudar en su entendimiento y en su estudio. Ahora pasemos a la segunda área de diferencia que es el reino de Dios. Dice aquí, otra diferencia crucial entre la teología dispensacionalista tradicional y el dispensacionalismo progresivo tiene que ver con el tema del reino de Dios.
en lo que respecta a la escatología inaugurada, o sea, ese marco de tiempo que está identificado con las dos frases ya, pero todavía no. Entonces, el dispensacionalismo progresivo tiene esa escatología inaugurada, la ha abrazado. En cambio, la teología dispensacionalista tradicional no tiene una escatología inaugurada, sino que tiene una escatología futurista. Todavía no se ha cumplido, espera un cumplimiento en el futuro. En cambio, el dispensacionalismo progresivo, su escatología ya se inauguró, ya dio inicio, ya está en función. Vamos a ver aquí. La nueva forma del dispensacionalismo, es decir, el progresivo, halló que era preferible interpretar esta época o edad, o sea, la época de la iglesia en la cual vivimos, esta época, como la primera fase del reino mesiánico prometido. La edad actual incluye los aspectos espirituales del reino mesiánico prometido. El resto de las promesas, y escuchen esto, es aquí donde viene la clave para entender, perdón, el dispensacionalismo progresivo. El resto de las promesas, incluyendo aquellas que tienen que ver con el Israel étnico y las naciones, las que están en el Antiguo Testamento, se cumplirán en su totalidad tras la segunda venida de Cristo. O sea que una gran cantidad de esas promesas se van a cumplir en el futuro. En los últimos días de la historia de la humanidad y obviamente dentro de este paradigma, dentro de este parámetro de teología dispensacionalista progresiva, muchas de esas profecías se cumplirán en el milenio judaico que es esperado por este tipo de teología. O sea que tiene una parte, aunque ya se inauguró en un aspecto espiritual, todavía espera su cumplimiento literal tras la segunda venida de Cristo para que se cumpla con el Israel étnico y las naciones en el milenio. El reino escatológico está presente en la persona de Jesús como rey. Eso lo aceptan. Quien ha mostrado a través de su aparición y en su obra mesiánica y salvífica las características del reino. Pero el reino también es una realidad presente y eso es muy importante porque los dispensacionalistas tradicionales, no aceptan la realidad presente del reino, lo ven todo como futuro. Dice a través de la iglesia, dentro de la cual, o sea, dentro de la cual iglesia, los ciudadanos del reino hicieron su primera aparición como institución. O sea que la iglesia aparece por primera vez como institución en el Nuevo Testamento, a través de la obra de Jesús. Ahora vamos a ver aquí la continuación del tema del reino de Dios. Dice, la parte del todavía no dentro del reino, es decir, la plenitud del reino, aguarda el regreso de Cristo. O sea, eso nos dice que es una escatología inaugurada. Cuando todas las promesas hechas a la nación de Israel fructifiquen y los enemigos de Dios sean juzgados, lo cual ocurrirá en las fases milenaria y de la consumación eterna del reino. Entonces aquí vemos que una vez más Israel es una parte central. El Israel étnico es una parte central de esta teología. Luego tenemos la interpretación dispensacionalista progresiva del reino. Por tanto, supone una escatología inaugurada, la cual es un préstamo teológico de la versión escatológica de George Eldon Ladd. Y luego yo le puse esto aquí para que supiéramos y para que ustedes supieran. Aunque Ladd nunca fue dispensacionalista progresivo,
porque Ladd era un proponente de la teología del pacto. Pero aquí vemos que se utiliza el patrón de pensamiento o de explicación teológica de George Eldon Ladd en cuanto a la escatología inaugurada, y entonces se toma prestado este enfoque y se adapta al dispensacionalismo progresivo, y así es similar a la escatología inaugurada del pactualismo progresivo y de la teología del pacto tradicional, pero difiere de la postura de Ladd y de las posturas de la teología del pacto tradicional y del pactualismo progresivo en lo siguiente. ¿En qué difiere de esas posturas? En que ubica muchas de las promesas del Antiguo Testamento hechas al Israel étnico dentro de la manifestación futura del reino, o sea, en el milenio. Se espera un cumplimiento literal de esas promesas hechas en el Antiguo Testamento al Israel étnico, cosa que es la perspectiva única y distintiva del dispensacionalismo, ya sea progresivo o ya sea tradicional. Esto es lo mismo en ambas posturas en cuanto a dispensacionalismo y en cuanto al Israel étnico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel étnico es central, es el centro de la teología del dispensacionalismo. Ok, luego el uso de la escatología inaugurada se ejemplifica especialmente en su postura de que Cristo está actualmente reinando como rey davídico y está sentado en el trono de David. O sea que aquí, al aceptar la escatología inaugurada, se acepta de que Cristo está actualmente reinando como rey davídico y está sentado en el trono de David, en el sentido de que está sentado a la diestra del trono de Dios en el cielo, e identificando ese trono del Padre en el cielo con el título el trono de David. O sea, ambas cosas son lo mismo, pero en un sentido espiritual, no en un sentido literal. La parte literal, recuerden, espera su manifestación futura en el milenio, en un milenio judaico. Seguimos acá. Para todos aquellos que quieren conocer más de lo que es la escatología inaugurada, les recomiendo estos dos libros magníficos de lectura sencilla que los pueden conseguir y que les van a ayudar tremendamente en su entendimiento de lo que es la escatología y de mucho más que solo escatología. Por ejemplo, el libro El Evangelio del Reino de George Eldon Ladd, de Editorial Vida, en su edición revisada 2022, es un magnífico libro. No he leído un libro que hasta el día de hoy lo explique mejor que este pequeño volumen, escrito para laicos, para cualquier cristiano de a pie que necesite entender el tema. El Evangelio del Reino, no hay mejor libro que este. Y luego, los últimos tiempos, cómo entender el tema de la escatología. Por eso dice aquí, una escatología para personas laicas. Los últimos tiempos, siempre del mismo autor, George Eldon Ladd, un buenísimo libro también, y es un libro bastante sencillo que no requiere ningún tipo de alto concepto ni de alta inteligencia para comprender, sino que es bastante accesible. Y esto es en la edición del 2023, también de Editorial Vida. Ahí tienen dos herramientas más para poder entender este tema. Y seguimos. Vamos al nuevo pacto. La tercera área de diferencia entre la teología dispensacionalista tradicional de Scofield y de Darby y lo que es el pactualismo progresivo de Blazing y Block, que es el dispensacionalismo ya contemporáneo de nuestros días. Dice el punto número 3. El enfoque hermenéutico del dispensacionalismo progresivo difiere significativamente
de la postura de la teología dispensacionalista tradicional cuando se aborda el tema del nuevo pacto. Los defensores del dispensacionalismo progresivo reconocen que existe un nuevo pacto. En cambio, los de la tradicional decían que el nuevo pacto todavía no estaba en vigor y que hasta el futuro se iba a instituir de una manera literal con el pueblo de Israel en el milenio. Aquí no. Los defensores del dispensacionalismo progresivo reconocen que existe un nuevo pacto que ha quedado establecido ya gracias a la obra de Cristo. Aunque el nuevo pacto dentro del contexto del Antiguo Testamento tiene a Israel como compañero del pacto, fíjense lo que dice este dispensacionalista progresivo, que es Robert Saucy. Robert Saucy observa, ese es otro erudito que es dispensacionalista progresivo, y él observa lo siguiente: no se puede interpretar lógicamente que las declaraciones proféticas dirigidas solo al Israel étnico excluyan a otros de participar en ellas, o sea, a los gentiles, aunque no formen parte del Israel étnico. O sea, no se puede entender al punto de que excluyan a otros a participar en ellas. Los textos nunca dicen que el pacto solo se establecería con Israel y no con otros. Y el libro se llama, ya en español, El argumento a favor del dispensacionalismo progresivo, página 114. Pues aquí nos dice Robert Saucy que aunque se habla de que se concerta el nuevo pacto con Israel, con las dos casas de Israel, según la profecía, eso no implica que se excluya a los gentiles de ese pacto. ¿Por qué? Porque hay otros muchos pasajes en la profecía que habla del tema de los gentiles. Seguimos aquí, dice el siguiente punto. El nuevo pacto también abarca a los gentiles, ya que replantea o causa el cumplimiento de las promesas del pacto davídico y abrahámico como bendición universal para todas las familias de la tierra. O sea que el dispensacionalista progresivo se da cuenta de que el gentil está incluido dentro del pacto, dentro del nuevo pacto, porque entiende que el nuevo pacto es el cumplimiento del pacto abrahámico y del pacto davídico, que abarca la bendición universal para todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12, verso 3. Por eso es que hace esa inclusión. Luego dice, además, la promesa de reconciliación con todas las naciones, como establece Isaías 55, 3 al 5, y cuando dice todas las naciones, es decir, con todos los gentiles, comenzó a ver sus primeros frutos a través de la muerte de Cristo, la cual también implementó el nuevo pacto. Entonces aquí tienen un entendimiento claro de lo que es esta tercera diferencia entre la teología dispensacionalista tradicional y el dispensacionalismo progresivo. Y para terminar esta sección del nuevo pacto, dice así a continuación: la participación de los gentiles en el nuevo pacto no significa que se vuelvan parte de un nuevo Israel. Los dispensacionalistas progresivos no utilizan esa nomenclatura o esa fraseología, como lo hacen los del pactualismo progresivo o los de la teología del pacto. Para ellos no es un nuevo Israel, porque la iglesia nunca es Israel, nunca se identifica con Israel. Aunque fuera nuevo, no quiere decir que es un nuevo Israel. Dice aquí las promesas del nuevo pacto que tienen que ver con la restauración de la nación de Israel y las bendiciones físicas y materiales. Por ejemplo, las promesas sobre la tierra, o sea, la tierra prometida, incluyendo la esperanza de Israel,
de convertirse en una gran nación, como dice en Génesis 12:2, constituyen disposiciones del nuevo pacto que aguardan un cumplimiento futuro. O sea que en esta perspectiva no se considera que para el tiempo de David y Salomón esa gran nación tuvo su cumplimiento para ese tiempo, sino que cualquiera que haya sido la situación en esos años, y tal como lo explican las escrituras que hablan de eso, para la interpretación del dispensacionalismo progresivo, esas promesas constituyen disposiciones del nuevo pacto y aguardan un cumplimiento futuro. ¿Cuándo? Para la época milenial. Ya lo hemos visto. Bueno, eso es básicamente las tres áreas de diferencia. Y para poder elaborar un poquito lo que es el entendimiento del dispensacionalismo progresivo, ya no tenemos las 7 dispensaciones anteriores, no se enfatizan esas 7 dispensaciones como en la teología dispensacionalista tradicional, tampoco se enfatizan los pactos en la misma manera como se hace en el pactualismo progresivo, sino que aquí podemos ver los puntos básicos. Tenemos la creación, la caída, el diluvio, la promesa y la ley, y el personaje con el que se identifica el pacto correspondiente: pacto con Moisés, pacto con Abraham, pacto con Noé, pacto con Adán. Pero sin entrar en la elaboración de la teología del pacto como los pactualistas lo harían, sino que nada más se reconoce la existencia de sus pactos. Luego también se da uno cuenta del nuevo pacto en Jesucristo. La distinción de este programa o de este sistema, dispensacionalismo progresivo, es que no entiende al Israel nacional como un tipo y a la iglesia como el antitipo o el cumplimiento, como lo vimos en el pactualismo progresivo, sino que aquí Israel nacional, el Israel étnico, es la fase de la promesa en el Antiguo Testamento, y en el cumplimiento que viene aquí, la nueva creación inaugurada, en la escatología inaugurada que hay, se acepta que hay una nueva creación inaugurada, espiritualmente hablando, es la época del cumplimiento, pero la iglesia es entendida como un injerto, la iglesia injertada en el Israel nacional. O sea que la iglesia no es un Israel espiritual, sino que es todo el grupo de personas que por la fe son injertados en el Israel nacional, son contados dentro del Israel nacional, como la fase del cumplimiento, ¿verdad? Entonces, se les considera un injerto, pero eso ni los hace Israel nacional, ni tampoco los deja afuera, sino que es como los tiene como en un punto intermedio. Están incluidos, pero sin convertirse en judíos, y al mismo tiempo son la iglesia, pero no es un nuevo Israel. Es la forma en que lo entiende. Hay una distinción todavía marcada entre ambos pueblos, aunque no hace de ellos dos pueblos. En este nuevo entendimiento no hace de ellos dos pueblos, pero sí marca una verdadera distinción de la iglesia dentro del Israel nacional, y ve a la iglesia como la fase de cumplimiento. Entonces, eso espera un tiempo, aquí en la parte de arriba está, esto espera un tiempo en donde el siguiente evento importante en la historia de la iglesia es el rapto pretribulacional. Por eso que tenemos una flecha hacia arriba, un rapto pretribulacional. Este espacio entre medio aquí significa 7 años, es la 70ª semana de Daniel, que implica 7 años literales entre el rapto pretribulacional
Se le conoce a esta 70ª semana de Daniel, futurista todavía, no ha ocurrido, que son los últimos 7 años de la historia de la humanidad. Se le conoce como la tribulación, el periodo de la tribulación. Y después de eso viene la segunda venida de Cristo. Acá se le llama al rapto, se le dice que es Jesucristo viniendo por sus santos. Y acá en la segunda venida de Cristo se le llama Jesucristo viniendo con sus santos. Y se argumenta que durante estos 7 años la iglesia va a estar raptada y va a ser mantenida en el cielo, en las nubes, en el aire, y que ahí se va a llevar a cabo las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero duran 7 años y después de eso bajan todos en la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para iniciar un milenio judaico en donde las promesas y profecías del Antiguo Testamento para Israel y para las naciones se cumplen en una forma literal, literal. Por eso se espera tener un tercer templo reconstruido en forma literal y muchas otras promesas y profecías que se cumplen de manera literal. Y es hasta que terminen los 1000 años literales de este milenio judaico, en donde Israel será la cabeza del reino de Dios sobre la tierra, gobernando a través de Israel todas las demás naciones, en donde el Mesías tendrá ese reino milenario, literal sobre Israel, y a través de Israel sobre las naciones. Cuando esto concluya, entonces viene la consumación literal en la Nueva Jerusalén. Y eso implica entonces que finalmente llegamos a la eternidad futura. O sea que como ustedes ven en este diagrama, todavía hay bastantes cosas que tienen que ocurrir en el aspecto futuro a manera de entendimiento cronológico de lo que tiene que ocurrir a partir de la perspectiva o del punto de vista del dispensacionalismo progresivo. Bueno, esta es a breve manera y a grosso modo una forma de entender el dispensacionalismo progresivo en cuanto a cómo entiende este plan general de las cosas que se encuentran en las escrituras. No va a ser la última gráfica sobre el dispensacionalismo progresivo que vamos a presentar. Puede ser que en las clases futuras, conforme vamos estudiando más a fondo la postura del autor del dispensacionalismo progresivo que se encuentra en el libro, iremos cambiando quizás algunas cosas de las que están aquí si lo encontramos que es necesario para refinar la perspectiva y hacerla más de acuerdo con la perspectiva original del autor del libro que tenemos como libro de texto. No lo haremos nada más por gusto, sino que lo haremos simple y sencillamente si se considera estrictamente necesario para adaptarlo verdaderamente, este diagrama, a la postura del autor Darrell Buck. Entonces queremos ser fidedignos en cuanto a eso, pero conforme vamos avanzando en las últimas dos clases, vamos entonces a darnos cuenta si amerita o no algún tipo de corrección. Bueno, pues mis hermanos y hermanas, hemos terminado ya, yo creo, esta clase. Por eso vamos a las preguntas importantes que tenemos. Ahora solamente vamos a tener esta exposición. Después de esto, depende de cuánto tiempo podamos dedicarle a las preguntas y respuestas. Depende de cuántos estudiantes tengamos el día de hoy. Estaremos haciendo esto. Pero las dos preguntas básicas son: ¿cuál dirían ustedes que es el distintivo principal del dispensacionalismo progresivo?
¿Cuál dirían ustedes que es el distintivo principal del dispensacionalismo progresivo? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería el argumento teológico más fuerte del dispensacionalismo progresivo? Bueno, entonces recuerden, ¿cuál sería el argumento teológico más fuerte del dispensacionalismo progresivo? Y la otra, ¿cuál es el distintivo principal? ¿Cuál dirían ustedes que es? Bueno, lo vamos a dejar hasta allá. Vamos a las preguntas y respuestas y comentarios finales, si es que lo hay. Y pues con eso concluimos la presentación en este día. Bendiciones.